Hola, en este video quiero hablarles de una herramienta que es bien interesante para trabajar el conflicto interno, el conflicto entre partes o entre voces del self, y que se llama mapa de polaridades. Ya, esta es una herramienta que viene de Barry Johnson, desarrollada en los 90. Se puede ocupar para personas, incluso para organizaciones o comunidades. Y su punto fundamental, su principio fundamental, es que hay ciertas tensiones, hay ciertos conflictos que no se pueden resolver definitivamente, que no son como reparar una puerta que se dañó y la reparé y ya está bien. O llegar a un acuerdo en que, ok, estamos en una pelea, llegamos a un acuerdo, se resolvió, me olvido. No, son tensiones intrínsecas a nuestra forma de funcionar, a nuestra humanidad, se podría decir, y lo único que puedo hacer es estar constantemente equilibrándolas. Son energías complementarias, opuestas, como el yin y el yang, se podría decir, que requieren un constante acto de equilibrio, de manejo, administración y uno podría decir autorregulación o regulación. Por eso el modelo que él plantea se llama Polarity Management, administración de polaridades. ¿Ya? Eh, entonces, algunos de estos ejemplos de estas polaridades que se pueden manejar con este modelo. Uno podría pensar el ciclo sueño-vigilia. No hay un polo que sea bueno, ni que tenga que ganar, sino que siempre voy a estar conectándome con uno, pero después conectándome con otro, y así. El cansancio, energía o actividad, descanso, actividad, altruismo, egoísmo, orgullo, humildad, responsabilidad, ocio. Hay muchas polaridades donde yo estoy en una, se podría decir, yo estoy en la actividad, por ejemplo, y estoy con energía, estoy haciendo cosas, estoy produciendo, no sé, estoy entretenido, por ejemplo, pero si sigo en la actividad, en la actividad, en la actividad y nunca me conecto con la otra polaridad de descanso, por ejemplo, eh, voy a empezar a agotarme. Voy a empezar a agotarme, voy a empezar a fallar, voy a empezar a enfermarme. Entonces, ya no es tan bueno estar en la actividad y necesito conectarme con el otro polo del descanso. Y entonces descanso y me empiezo a recuperar, me empiezo a tranquilizar, me empiezo a sentir mejor. Pero si sigo siempre en el polo del descanso, empiezo a aburrir, mi vida se empieza a sentir vacía, no hago cosas, no aporto, no ayudo. Entonces necesito volver a conectarme con la actividad. Y así, es como, de nuevo, los ciclos organísmicos son así. El ciclo del hambre y la saciedad es así. De nuevo, el sueño-vigilia también. Hay muchos ciclos internos y relacionales en nuestra vida que son así, donde hay dos energías complementarias que tienen que ser complementarias, tengo que poder pasar de una a otra según la situación, según la necesidad, que es el principio gestáltico básicamente de la autorregulación organísmica y de el estar conectado con la necesidad de la situación más que con lo que yo soy o lo que yo debo ser o no debo ser. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene algún problema por su crecimiento, situaciones traumáticas o dificultades, eh, y empieza a disociar uno de estos polos, no, yo no soy así, yo no soy flojo. Descansar es ser flojo, se desequilibra. Entonces, claro, cuando me toca el momento de la actividad, sigo, estoy bien, me siento orgulloso, así soy yo, tengo una identidad muy rígida, acotada, pero cuando mi organismo me empieza a dar señales de que necesito pasar al otro polo, yo ignoro esas señales porque aprendí que es peligroso atender esas señales, es peligroso descansar porque, por ejemplo, yo era el único que hacía las cosas en mi familia. Si yo no las hacía, nadie las hacía, entonces no podía descansar. Entonces aprendí en mi historia que es peligroso conectarme con el otro polo. Entonces voy a seguir, voy a ignorar esas señales hasta que colapse, hasta que me enferme. ¿Ya? Por otro lado, tal vez yo tuve un aprendizaje opuesto en mi infancia. Tal vez yo aprendí que
Cuando yo hago cosas, soy criticado duramente, soy humillado, todos los demás hacen cosas mejor que yo. Entonces es muy riesgoso atreverme a hacer. Entonces yo me quedo en la pasividad, en el descanso, entre comillas, y no tengo iniciativa, no hago cosas, no propongo cosas. De repente tengo una idea y no la digo o le pido a mi compañero al lado que la diga. Que tengo ganas de hacer algo, pero no me atrevo porque seguro que va a salir mal o los demás lo hacen mejor. Entonces me quedo estancado en este otro polo de pasividad, se podría decir, o de descanso, de ocio, de no hacer, y no me atrevo a conectarme con el otro. Pero eso tiene consecuencias porque yo me frustro. Necesito conectarme con el otro polo, porque es parte de nuestro equilibrio como seres humanos, o incluso no como seres humanos, como seres vivos, en el caso de la actividad y el descanso. Entonces, nuestra salud emocional o nuestra salud física o ambas se ven afectadas si es que este ciclo no se mantiene más o menos bien. Ese es el principio de este modelo. ¿Ya? Entonces se genera un ciclo que es como así, de autorregulación. Estoy en lo bueno de un polo, estoy en lo bueno del descanso, me recupero, pero si sigo en el descanso, en el ocio, en el no hacer, empiezo a pasar a lo malo del no hacer. Y lo malo del no hacer es el aburrimiento, el vacío. Empiezo a bajar a lo malo, el cuadrante negativo, se podría decir. Cuando estoy ahí, si estoy en la salud, si puedo volver a equilibrarme, voy a lo bueno del otro polo. La actividad. Si como que tengo ganas de hacer algo, estoy muy aburrido, ya, salgo al mundo o hago cosas en mi casa. Pero si estoy en el hacer siempre, voy a empezar a resentir eso. Voy a empezar a cansarme, a estresarme, a tal vez enfermarme y voy a bajar a lo malo del estar siempre haciendo. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a necesitar conectarme con el no hacer. Ahora les voy a mostrar una imagen que representa esto, para que se entienda. ¿Ya? Acá está. Este es el modelo ya como llevándolo más a la práctica. ¿Mm? Acá estoy en un polo, el de la izquierda, y acá estoy en otro, el de la derecha. Podríamos partir con la voz pro cambio o pro síntoma, ¿ya? Una parte mía que quiere cambiar algo y otra parte como que no quiere. Ahora, se puede partir de varios puntos, pero lo importante es que sean actitudes o polos opuestos y complementarios. Ya para la persona tienen que ser opuestos. Entonces se va generando este ciclo natural cuando estamos en la salud, entre estos distintos cuadrantes. Estoy en lo bueno de por ejemplo, la parte mía que quiere ser responsable. Pensemos en un problema de autosabotaje típico como de procrastinación. Entonces me doy cuenta que cuando estoy procrastinando, hay dos voces que están en conflicto. La voz pro cambio, que quiere dejar de procrastinar, y la voz pro síntoma, que quiere seguir procrastinando, pero ocupando otros ejercicios, me doy cuenta que esa voz pro síntoma tiene una intención positiva y que me dice, no quiero vivir siempre cumpliendo exigencias. Entonces la voz de la pro cambio se podría decir que es la voz de la responsabilidad y la pro síntoma es la voz del disfrute. ¿Ya? Pongámosle esos nombres. Entonces estoy en la responsabilidad, me siento bien cumpliendo, satisfecho, orgulloso, aportando cosas desde mi conocimiento, pero si siempre estoy en la responsabilidad y nunca estoy en el disfrute, me paso acá abajo. Lo malo de inflar este polo ignorando el otro. Entonces me empiezo a estresar, me empiezo a aburrir, me empiezo a amargar. Entonces, si estoy saludable, voy a moverme. La salud es dinámica en este modelo. Es un proceso de autorregulación constante, no es un estado continuo, es un proceso dinámico. Entonces me muevo para acá arriba y me contacto con el disfrute. Ya, voy a dejar acá mi trabajo, voy a tomarme un día de descanso, voy a hacer cosas para mí,
Cuando hay un problema, no me voy a ofrecer para ayudar por un rato. Cuando yo necesite algo, voy a pedir ayuda. Voy a elegir una actividad que me traiga placer o disfrute en vez de una actividad que ayude a los demás por un rato. Y voy a voy a conectarme plenamente con este polo del disfrute. Y voy a estar acá y voy a recuperar mi energía, mi alegría. Voy a poder respirar, descansar, tener paz un rato. Pero si estoy siempre acá y me quedo demasiado tiempo acá, voy a empezar a bajar también. Voy a empezar a bajar y voy a empezar a sentir, chuta, no estoy aportando mucho, como que voy a empezar a descuidar mis obligaciones, entonces eso me va a traer problemas futuros. Ya no va a ser tan bueno estar siempre en el disfrute. Voy a ver otras personas que necesitan mi apoyo, por ejemplo. Me voy a empezar a sentir un poco inútil tal vez. Entonces voy a tener que volver a conectarme con la responsabilidad. Y así, un ciclo eterno. Entonces, este es el modelo en teoría. Y vamos a ver ahora cómo aplicarlo como una técnica de intervención o una forma de intervenir. Esto incluso podría ser casi una terapia completa, ¿ya? O parte de una terapia. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos en este modelo? Bueno, lo primero es identificar cada parte, cada polo. En el ejemplo anterior, yo parto con una situación de autosabotaje en que hay una parte mía que quiere cambiar, que quiere mejorar esto, y otra parte como que se opusiera un poco al cambio. Podría partir de ahí o podría partir de dos voces que están en conflicto. Tengo que identificar un problema. Y tengo que por lo menos ponerle un nombre y tener claro que son cosas contradictorias, opuestas. ¿Ya? Luego de eso, y ya por lo menos conociendo algo del sentido de cada voz, lo que yo voy a hacer es empezar a llenar estos cuadrantes. Entonces, por ejemplo, le puedo preguntar a mi paciente o cliente, ok, ya entonces vemos que acá hay dos partes tuyas que están en conflicto, una que te empuja a la responsabilidad y otra que te empuja al disfrute. ¿Qué es lo bueno de conectarte con la responsabilidad? Y vamos llenando el cuadrante superior izquierdo, que podría ser el más habitual. Y la persona me puede ir diciendo, bueno, como lo que yo les conté. Ok. ¿Qué es lo malo de estar siempre en la responsabilidad, de estar siempre ignorando lo que a ti te gusta? Y la persona me puede empezar a decir otras cosas. Y voy preguntando por los otros cuadrantes. Ok. Y ahora, ¿qué es lo bueno de conectarte con el disfrute, poder hacer cosas que te gusten, de no estar siempre cumpliendo exigencias? Lluvia de ideas, con asociaciones. Ok, ¿qué es lo malo de estar siempre y siempre en el disfrute ignorando totalmente tus responsabilidades? Ok. Y voy anotando. Y ahí puedo sintetizar tal vez cada cuadrante con una palabra que represente como la esencia de cada uno de esos cuatro cuadrantes. Entonces, en un caso, el de responsabilidad podría ser orgullo sano, como, qué bien, me siento bien con lo que estoy haciendo. En el cuadrante como de lo bueno del disfrute puede ser alegría. Lo malo de la solo responsabilidad podría ser resentimiento. O podría ser, ahí el paciente o la paciente puede elegir. Y lo malo de solo disfrute puede ser vacío. Entonces, pongo varias conductas, experiencias asociadas en cada cuadrante y puedo resumir con una palabra que represente como tal vez algo esencial de cada uno de esos cuadrantes. Entonces tengo este mapa completo. En algunos casos, con algunas personas que están más alejadas de algún polo, puede que no esté completo. Entonces tal vez alguien no vea nada bueno del disfrute o nada malo de estar solo en la responsabilidad, y ahí yo puedo elegir si es que trabajo un poco conectando con la intención positiva que está faltando, que está no siendo vista, o quiero seguir trabajando y ver qué surge, ¿ya?
pero eventualmente tendría que llenarse los 4 cuadrantes. Entonces, este es un primer paso del ejercicio. Si yo quiero hacer un trabajo más intelectual, más a nivel racional, puedo quedarme acá y saltarme al último paso, ¿ya? Pero lo que es mejor es hacer un trabajo experiencial luego de haber llenado esta tablita. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a pedirle a la persona que se vaya conectando corporalmente con cada uno de estos cuadrantes. Esto es más potente si me ubico en posiciones en el piso, se podría decir, si estamos haciendo un trabajo presencial, pero requiere ocupar el cuerpo. Entonces yo puedo pensar, decirle a la persona, ok, ya, acá va a estar el cuadrante A más, como lo bueno del lado A, el lado izquierdo. Acá un poquito más atrás va a estar el A menos, a este otro lado va a estar el B más y a este otro lado va a estar el B menos. Entonces, partamos con, yo en general prefiero partir con lo malo del otro polo, que es como más fácil de distinguir, como lo que no me gusta, conectarme con lo malo de eso que no me gusta, del procrastinar, por ejemplo. Entonces, el estar mucho en el disfrute, ok, entonces la persona se para en ese lugar donde uno le indica, o si está en su asiento está bien, puede ser sentado también, y uno le empieza a leer a la persona las cosas que dijo. Okay, entonces está ahí ignorando responsabilidades, sintiéndote como vacío, como ya aburrido, como que quieres aportar algo, no estás aportando nada. ¿Qué sientes? La persona se siente como, claro, como vacío, como una sensación de angustia. Ponte en una posición física que represente eso. Entonces la persona se puede poner así como... Y se queda ahí, se conecta con esa sensación. Y uno espera ahí un poquito. Dice, ok, vamos a salir de esa posición. Y avanza hacia el otro cuadrante, hacia el A más, hacia lo bueno de conectarte con tus responsabilidades. Y no me acuerdo qué palabra había dicho, pero pongámosle que repetimos esa palabra, ese valor positivo, como de tener sentido, de aportar el orgullo sano. Eso. Entonces tú cumples con las cosas que tienes que hacer, aportas, haces un buen trabajo, te conectas con este orgullo sano. ¿Cómo se siente? La persona se empieza a sentir distinto, busca una posición física que represente eso. Pone así, por ejemplo. Ok, quédate ahí. Fíjate cómo se siente eso. Y tal vez la persona quiera comentar algo. Ok. Y así vamos cuadrante por cuadrante. Entonces, ¿qué pasa si te quedas ahí? Y te quedas ahí. Y te quedas ahí. Y empiezas a olvidarte del disfrute y quedarte siempre en la responsabilidad y en el cumplir. Y empiezas a sentirte como a descuidarte a ti mismo y a sobreexigirte y a esclavizarte. Y no sé, le ponemos otras palabras que dijo la persona. ¿Cómo se siente la persona? ¿Se entiende? Como, imaginémonos que surge una posición como así. La persona se queda ahí y uno la deja ahí un momento. Que se contacte con eso. Y entonces después uno la lleva a la última posición, que es como lo bueno del polo más rechazado, o en este caso de la posición pro síntoma, como pro autosabotaje, que en el fondo no es pro autosabotaje, sino que es pro disfrute. Ok, vamos al disfrute entonces. Vamos al recuperar tu energía. De nuevo se me olvidó la palabra que ocupé antes, pero vamos leyendo esas asociaciones. Entonces, imagínate que tú puedes darte un espacio para disfrutar, para conectarte con algo que te gusta, sin responsabilidades. Imagínate que puedes lograrlo. Acá es útil centrarse en que la persona se imagine como que puede lograrlo bien, más que en las acciones que tiene que hacer. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, le digo a la persona que imagínate que dejas tu tesis de lado y te pones a ver tu serie favorita, tal vez la persona lo asocie con la experiencia real en que ve su serie favorita, pero con culpa. Entonces no se conecta plenamente con el disfrute.
¿ya? Entonces tenemos que ayudar a que se conecte plenamente con el disfrute, con ese otro polo. ¿Cómo te sientes imaginando que pudieras permitirte un espacio de puro disfrute un rato, sin responsabilidades, porque realmente lo necesitas y tratamos de generar una mini imaginería para ella? La persona se pone en otra posición, se echa para atrás, tal vez se acuesta en un sofá y lo dejamos que se conecte ahí un momento, para que lo pueda conectarse con esa vivencia. ¿Qué te está pasando en este momento? Oh, qué relajo, qué rico. No había sentido esto en tanto tiempo. Ok. ¿Lo dejamos ahí? Ok. Salgamos entonces. ¿Cómo fue para ti hacer este ejercicio? ¿De qué te das cuenta? Cerrando este ejercicio más experiencial. Y pasamos a la última etapa, que es crear un plan de acción. Esto de repente puede no hacerse, pero dentro del proceso entero está, ¿ya? ¿Cuál es el plan de acción? Básicamente identificar señales de alerta y acciones a tomar cuando surgen esas señales de alerta. Las señales de alerta son indicadores, conductas, reacciones de que estamos pasando de un cuadrante superior a uno inferior. Sabemos que eso es lo natural. Si estamos mucho rato en uno, vamos a pasar al inferior de ese lado, de ese polo. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de que estás demasiado en la responsabilidad e ignorando el disfrute? Chuta, porque empiezo a dormir mal. Ahí lo sé al tiro. Me olvido de llamar a la gente que quiero, me salto el almuerzo. Entonces uno va anotando. Ok, ya. ¿Qué puedes hacer ahí para volver a conectarte con el polo del disfrute? Notas que chuta, dormiste mal 2 días seguidos, te saltaste un almuerzo. ¿Qué podías hacer? Y vamos anotando cosas concretas. No, ahí tengo que avisar, pues si estoy trabajando en mi tesis, avisar que necesito un poco más de plazo porque me estoy sintiendo mal. Pedirle ayuda a mi hermano con algunas responsabilidades. Pues dejar mi computadora en otro lado y hacer otra cosa, qué sé yo. Y por el otro lado, por el otro polo igual. ¿Cuáles señales de alerta podrías notar de que estáis demasiado en el disfrute y olvidándote de tus responsabilidades? Chutas, ya, si es que me va mal en mi tesis. Ya, pero eso es una señal de alerta como ya catastrófica. No. Imaginemos una señal de alerta temprana, un primer indicador de ojo, ojo. Ah, ya. Ya me puse una meta pequeña y no hice nada. Nada. Ok, ya. Te pusiste una meta pequeña y no hiciste nada. Ya, ¿cuál otra? Me olvidé de cumplir con algún plazo que había acordado con mi profe. Ok, otra señal. Tal vez otra que puede ser más temprana. Me quedé dormido, por ejemplo. Ok, ya, bueno, ahí vamos anotando algunas cosas. ¿Y qué puedes hacer? Ya, pedirle a mi a otro amigo que está haciendo su tesis que nos reunamos y trabajemos conjunto, o que cada uno se chequee como el avance del otro, o pedirle una reunión más pronto a mi profesor para tener como una presión externa. Ok. Entonces, acá ya estamos terminando el ejercicio, donde al principio identificamos estas partes, luego hicimos este como análisis un poco más racional de cómo se da todo este proceso, los 4 cuadrantes. Luego nos conectamos más experiencialmente para poder integrar un poquito estos polos y no solo hacerlo a nivel racional. Y luego pasamos a un plan de acción para poder llevar esto a la práctica, integrarlo en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ese es el ejercicio. Es bien interesante, se puede ocupar como parte de un proceso, a veces como guía de un proceso, con temas de autosabotaje, de resistencia al cambio, pensando como la voz que se resiste, la voz que quiere cambiar, cuando no hay
claramente resistencia, sino que una ambivalencia ante un conflicto. En muchas situaciones donde se identifican dos partes que están ahí en una lucha y son partes complementarias u opuestas. Bueno, eso es todo por el video de hoy.